Hola, mi nombre es Claudia Mora, soy profesora del Departamento de Microbiología y un gusto poder saludarlas y saludarlos. Ya en este video vamos a hablar de las infecciones producidas por microorganismos resistentes a los antibióticos, ¿ya? Pero, ¿qué es la resistencia a los antimicrobianos? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la resistencia a los antimicrobianos se produce cuando existen bacterias, virus, hongos, parásitos que cambian con el tiempo, ya van mutando, ya en respuesta al uso de estos fármacos. Lo que hace que las infecciones comúnmente tratadas con los antibióticos ya se hagan de mucho más difícil tratamiento. Y esto hace que aumente el riesgo de la propagación de enfermedades, de padecimiento de enfermedades graves o incluso de la muerte, ¿ya? Son las bacterias las que se hacen resistentes a los antibióticos, no los pacientes ni los animales, ya que pueden ser afectados por estos microorganismos. Esta resistencia de las bacterias a los antibióticos es una amenaza seria a nivel mundial, ya, de la salud pública, ya que esto, como les comentaba, provoca que exista una elevada mortalidad relacionada a las infecciones hospitalarias que son causadas por estas bacterias. Esto también conlleva un gasto económico tanto para el paciente como para el sistema sanitario. ¿Ya? Las infecciones resistentes a los antibióticos pueden además producir estancias más largas en el hospital, mayor número de visitas médicas, mayor tiempo de recuperación, así además también como mayores gastos médicos producto de estos de los insumos que se utilizan y de las mayor número de visitas médicas. Otro punto importante es que el problema de estas infecciones causadas por microorganismos multiresistentes es la dificultad de su tratamiento, ya que no se dispone de fármacos que sean alternativos, ¿ya? Y cuando existen, cuando hay, estos pueden ser menos efectivos, pueden producir efectos adversos, ya que pueden ser más tóxicos y además pueden ser de mayor valor, ya pueden ser más caros. Según el CDC, ya, cada año en Estados Unidos al menos se producen 2,8 millones de infecciones ya causadas por microorganismos multiresistentes a los antibióticos. Y de estas infecciones, más de 35.000 pueden producir la muerte del paciente, ¿ya? Esto es entonces muy preocupante, ya que día a día estos cuadros infecciosos o la multiresistencia bacteriana se disemina a nivel mundial, ya propagándose por todo el mundo, y esto también va a ir propagando nuevos mecanismos de resistencia, lo cual pone en peligro la capacidad que tenemos para poder tratar estas enfermedades de tipo infecciosas. ¿Cómo es la dinámica del fenómeno de la resistencia bacteriana a los antibióticos? ¿Ya? Se puede observar aquí que la resistencia bacteriana tiene un diverso número de causas. Dentro de ellos, los más importantes es el uso y abuso, ¿ya? O el mal uso de los antibióticos de amplio espectro, ¿ya? El debilitamiento además en el control de las infecciones, el aumento de los procedimientos invasivos en pacientes también más susceptibles o inmunodeprimidos, ¿ya? Además, la resistencia bacteriana conlleva múltiples consecuencias, ¿ya? en el sistema de salud, y una de las más importantes es el fracaso de la terapia antimicrobiana, con el consiguiente aumento de la morbimortalidad y aumento de los costos, ¿ya? que pueden estar asociados. Está también la contención
Ya esto conlleva a que exista un control del consumo de los antimicrobianos. Ya debemos tener más controlado el consumo de estos antibióticos de amplio espectro, que son una de las principales causas entonces de la resistencia bacteriana, y además tener mayor control sobre las infecciones intrahospitalarias. ¿Ya? Esto entonces va a llevar a una estimación de lo que es la magnitud del problema que conlleva la resistencia bacteriana. Entonces, una de las consecuencias más importantes, como les decía, es el fracaso de la terapia antimicrobiana, el fracaso del control del cuadro infeccioso, aumentando la morbimortalidad. Y en Estados Unidos se calcula que existe un gasto anual como consecuencia de la resistencia bacteriana de aproximadamente $4 billones. ¿Ya? Entonces no es algo menor. Pero ¿cuál es la causa de la resistencia a los antibióticos? Aquí podemos ver entonces que la resistencia se produce por varios elementos, no es solamente uno, y que uno de los más importantes entonces es el exceso de prescripción de antibióticos, ya que muchas veces la causa de la enfermedad o la causa del cuadro infeccioso no solamente es bacteriana, sino que puede ser viral, y en ese caso la terapia antimicrobiana no sirve y se está prescribiendo un medicamento que no va a remediar el cuadro infeccioso. ¿Ya? También entonces es importante que los pacientes, cuando están en un tratamiento antibiótico, terminen este tratamiento y no lo dejen a la mitad. ¿Ya? Esto también provoca un aumento o causa resistencia resistencia antimicrobiana en las bacterias, ya que ellas van a estar en constante enfrentamiento con los antibióticos, pero no van a causarle la muerte. Ya van a estar en contacto permanente con el antibiótico sin causarle la muerte. Además, está el uso excesivo de antibióticos en la crianza de ganado, de pescado y también en la agricultura. El control inadecuado de las infecciones en los hospitales y clínicas. Ya esto también entonces es un problema y que produce resistencia a los antibióticos, ya que muchas veces no se hace un adecuado uso de los antibióticos en el ambiente intrahospitalario, ya sea en la profilaxis de ciertas infecciones o en el tratamiento también de estas. ¿Ya? La falta de higiene y el saneamiento deficiente también es importante para evitar las infecciones de tipo intrahospitalaria y la diseminación también de microorganismos que puedan presentar genes asociados a la resistencia. Ya la diseminación también de bacterias resistentes. La falta de desarrollo de nuevos antibióticos también es un punto importante, ya que le había mencionado yo que cuando existe la resistencia o un cuadro infeccioso producido por bacterias multiresistentes, disminuye entonces las posibilidades de tratamiento, y esto también influye en la diseminación de este microorganismo, ya que no tiene tratamiento antimicrobiano. Y esto aumenta cuando existe por la no existencia de nuevos antibióticos. ¿Ya? Esto es un punto importante para la investigación y el desarrollo de antibióticos que puedan controlar cuadros infecciosos provocados por bacterias multiresistentes. También aquí existe una falta de empeño de los gobiernos en la lucha de este problema. Ya hay deficiencias en la vigilancia de los cuadros infecciosos provocados por bacterias multiresistentes y en la resistencia que presentan estos microorganismos. Ya también una disminución del arsenal de instrumentos diagnósticos, terapéuticos, preventivos,
lo cual dificulta el control de la farmacoresistencia. Aquí podemos ver también un cuadro donde se explica cómo se propaga la resistencia de los antibióticos. Esto se puede propagar de diferentes maneras, ya cuando están entonces mal administrados los antibióticos a nivel de los pacientes, ya va a provocar que surjan nuevas bacterias que expresen multiresistencia o que expresen resistencia a los antibióticos, que se diseminen estas bacterias a nivel intrahospitalario, ¿ya? Esto puede ser por medio de visitas que reciba el paciente del personal del intrahospitalario, por las deficiencias que ya habíamos comentado, por ejemplo, en la contención de las infecciones, en el lavado de manos, ¿ya? Y también de paciente a paciente, cuando existe contacto entre ellos, ¿ya? Las bacterias también entonces, así como se propagan entre los pacientes, se pueden propagar entre las personas, ¿ya? ¿Y cómo pueden llegar entonces a estas personas? A través de los alimentos, ¿ya? Estos alimentos provienen desde animales que han sido tratados, ya, con antibióticos, a los cuales se les administran estos antibióticos, así como también entonces a los cultivos que se tratan con antibióticos, ¿ya? Estos entonces al ser administrados son adquiridos por la microbiota del animal, ¿ya? Van adquiriendo genes de resistencia, y esto entonces son consumidos por las personas y también adquiridos por la microbiota normal de los seres humanos. Y así entonces se va diseminando las bacterias resistentes de persona a persona, y también entre los pacientes del sistema hospitalario. Entonces existen factores que son propios también del uso o abuso de los antibióticos, que facilitan el desarrollo de la resistencia bacteriana. Como ya les había mencionado, el exceso de uso o de prescripción de antibióticos, ya el mal uso de antibióticos en la clínica, por ejemplo, en la profilaxis de las cirugías, el uso de antibióticos para infecciones virales, ya. Falta de control en la venta de antibióticos. Muchas personas ni siquiera acuden a consulta con el médico, ya no se les prescribe antibiótico, pero se sienten enfermas, o porque un vecino, un pariente les dijo que ellos también estaban con los mismos síntomas y que habían tomado cierto antibiótico y se habían recuperado. Entonces la persona va y compra el antibiótico y se lo venden, y así entonces los microorganismos que viven con la persona, que son parte de su microbiota normal, toman contacto con estos antibióticos, y también se pueden generar resistencias bacterianas a estos antibióticos. Hay que erradicar la automedicación como práctica común, ya, porque como ya les decía, esto parte ya con la automedicación y la falta de control en la venta de los antibióticos, y el amplio uso de nuevos antibióticos en indicaciones que no corresponden, ¿ya? Eso entonces son factores propios del mal uso de antibióticos que generan resistencia bacteriana. Por lo tanto, nosotros se debiera tener consideraciones importantes cuando se piense en la utilización de antibióticos de amplio espectro. Por ejemplo, debo analizar bien si es un cuadro infeccioso, ¿ya? ¿Es o no un cuadro infeccioso? ¿El agente causal de este cuadro infeccioso es bacteriano o es viral? ¿Ya? Si es así, ¿es indispensable el uso de antibióticos de amplio espectro o es innecesario? A lo mejor, al poder considerar estos puntos y plantearnos estas interrogantes antes de la utilización de antibióticos de amplio espectro,
podríamos disminuir entonces también la generación de resistencia bacteriana por mal uso de los antibióticos. Si nos preguntamos también cómo se produce la resistencia entre los mismos microorganismos, entonces podemos ver que aquí se observa entonces una multitud de gérmenes, bacterias en este caso, ¿ya? Que donde hay solo unos pocos que presentan resistencia antibiótica, dentro de una cantidad considerable de microorganismos que no la presentan, ¿ya? Estos microorganismos ya que presentan resistencia a los antibióticos van a ser capaces de sobrevivir frente a la terapia que se utiliza este antibiótico, y por lo tanto entonces el resto de los microorganismos va a morir frente a este antibiótico. Entonces van a quedar solamente los microorganismos resistentes a él. Estos pueden, de ser un número pequeño, van a multiplicarse, van a crecer y van a tomar el control entonces del ambiente en el cual estaban viviendo, ¿ya? Quedando en mayoría frente a los microorganismos no resistentes. Este microorganismo entonces también va a tratar de adaptarse y va a recibir información directa desde estos microorganismos resistentes, los cuales le van a transmitir entonces genes que van a llevar o codificado entonces la información para la resistencia antimicrobiana. Entonces, de ser un microorganismo que no presenta resistencia, va a producirse un microorganismo resistente a los antimicrobianos. Por lo tanto, entonces, ¿cómo puedo evitar la resistencia bacteriana a los microorganismos? ¿Ya? La resistencia bacteriana, a los antibióticos. ¿Ya? Podemos controlar varios puntos, como por ejemplo empezando por lavarnos bien las manos, sobre todo entonces como estamos dentro del ambiente, hablando del ambiente intrahospitalario, cada vez que se realiza un procedimiento, lavarnos las manos al llegar, al salir de una unidad, al preparar alimentos que se le van a administrar a los pacientes, etc. En todas las situaciones y dentro de todo el personal se debe instaurar muy bien y recordar también entre nosotros mismos el lavado de manos, ya que se necesitan acciones agresivas súper importantes para que así podamos disminuir entonces la resistencia bacteriana. Siempre se deben respetar las pautas que indique el médico, no automedicarse entonces, no tampoco prescribir o dar consejos al amigo de terapias que nos han resultado a nosotros y que la otra persona pudiera adquirir. Evitar la venta entonces de también o controlar la venta de antibióticos sin prescripción o sin receta médica. No se reutilizan restos de antibióticos, a veces nos quedan una cierta cantidad de cápsulas de antibiótico y en un cuadro posterior, ya que yo creo que se parece a que cuando yo me enfermé la vez anterior voy a utilizar los mismos antibióticos, no se debe hacer, y tampoco reutilizarlos en el ambiente intrahospitalario. Ya se deben eliminar. Es súper importante el control de los cuadros infecciosos llevando el calendario de vacunación al día, ya, porque esto disminuye la posibilidad de padecer una enfermedad que sea provocada por cuadros infecciosos, por bacterias o otros microorganismos que puedan poseer genes de resistencia. Por lo tanto, entonces, como ya les decía, no se utilizan antibióticos que se haya recetado otra persona, no se utilizan antibióticos contra infecciones provocadas por agentes virales y tampoco se debe presionar al médico para que te recete medicamentos o antibióticos, tampoco automedicarse. Esto también aplica para
para los antibióticos que se recetan a los animales y que deben ser también bajo supervisión veterinaria, ¿ya? Existe un plan nacional contra la resistencia a los antimicrobianos, ¿ya? ¿Cómo se generó esto? En el año 2007, en un hospital sueco, en India, había un paciente sueco, el cual ingresó con una infección urinaria. Se le detectó que estaba padeciendo este cuadro provocado por una Klebsiella, Klebsiella pneumoniae, que es una bacteria gram negativa, una enterobacteria, y que este microorganismo era resistente a múltiples antibióticos. A este paciente también se le detectó otro cuadro infeccioso ya provocado por otro microorganismo y la cual también presentaba resistencia a los antimicrobianos. Por lo tanto, entonces se logró identificar que existía un gen que se había traspasado de un microorganismo a otro que provocaba resistencia entonces a los antibióticos. Y esto provocó una alarma mundial por el riesgo de una pandemia provocada por estas bacterias, ya que se le denominaron superbacterias por la capacidad de generar resistencia a múltiples antibióticos y además de poder diseminarse estos genes de resistencia de una bacteria a otra. Entonces esto llamó la atención de todos los países y se tomaron medidas ya para evitar la diseminación y contener las emergencias que pudiesen surgir de resistencia. Y por lo tanto entonces la OMS lanzó un plan global contra la resistencia y también en nuestro país se adhirió a esto y a fines del año 2017 se sumó con la iniciativa de generar un plan nacional contra la resistencia a los antimicrobianos. Este plan nacional tiene 5 pilares fundamentales, objetivos, que es la concientización pública y formación profesional, la vigilancia integrada de la resistencia antimicrobiana, el control del uso de antimicrobianos en los distintos sectores, la prevención y el control de las infecciones asociadas a la atención de salud, además de la investigación relacionada a resistencia antimicrobiana. También se hizo un amplio despliegue informativo para evitar entonces la diseminación de la resistencia antimicrobiana. La información se realizó mediante estas infografías que daban cuenta de lo que se planteaba en este Plan Nacional contra la Resistencia Antimicrobiana, que es un fenómeno importante, complejo, donde los microorganismos se vuelven resistentes a las terapias y cómo manejar la diseminación de estos microorganismos multiresistentes. También entonces es dentro de este plan de manejo de la resistencia, está la vigilancia de las bacterias resistentes a los antibióticos que existen y que pueden ir emergiendo en nuestro país. Esta es una estrategia para luchar contra estas bacterias. Y entonces está el reglamento del Ministerio de Salud sobre notificación de enfermedades transmisibles de declaración obligatoria, que establece que la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos en agentes de infecciones asociadas a la atención sanitaria serán definidos en normas específicas que se materializa en la norma MinSal, que dice denominada Vigilancia Nacional de la Resistencia a los Antimicrobianos en agentes que pueden producir infecciones asociadas a la atención de salud, que fue actualizada en agosto del 2015. Según esto, entonces, los microorganismos que deben estar bajo vigilancia
ya de las resistencias que pudieran aparecer son 3 grupos. Ya dentro de ellos están las enterobacterias, que son bacilos gram negativos, y de ellos lo más importante entonces está Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae. Están los bacilos gram negativos no fermentadores, dentro de ellos entonces está Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii, y las cocáceas gram positivo, dentro de ellas está Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y Enterococo. Pero ¿cuáles son los mecanismos de resistencia? Ya, estos pueden ser de 2 tipos. Está la resistencia natural, ya, donde también se denomina resistencia intrínseca, y es donde los microorganismos son de manera natural resistentes a ciertos antibióticos, ya que ellos poseen genes de resistencia, los cuales han hecho cambios fisiológicos en el microorganismo para evitar que sean afectados por ciertos microorganismos. Entonces hay bacterias, hay microorganismos ya que son resistentes naturalmente o intrínsecamente a ciertos antibióticos. Y está la resistencia adquirida, ya donde los microorganismos reciben información a partir de otros microorganismos, los cuales pueden ser traspasados ya a través de plásmidos o tramposones, o por la generación de mutaciones en genes cromosómicos. En el caso de la adquisición de plásmidos o tramposones, estos se pueden generar a través de mecanismos de transferencia como son la conjugación, transformación y la transducción. ¿Ya? Entonces, a partir de estos mecanismos, las bacterias o los microorganismos pueden adquirir información que genere resistencia a ciertos antibióticos de un microorganismo a otro. Ya pueden traspasarse esta información de uno al otro y así entonces generar resistencia a los antimicrobianos. Estos mecanismos de resistencia pueden ser variados, ya pueden ser resultantes de, como ya les había dicho, de mutaciones o transferencia de genes que van a alterar la acción antibiótica y pueden deberse a diferentes factores. ¿Ya? Aquí entonces podemos ver que en un primer paso el antibiótico debe ser capaz de fijarse a un receptor de la bacteria para poder entonces ingresar y poder ejercer su acción. Entonces, uno de los primeros mecanismos por los cuales se genera resistencia es la mutación del receptor al cual se adhiere el antibiótico. Si este receptor muta, si este receptor cambia, obviamente el antibiótico ya no va a ser capaz de adherirse, por lo tanto va a evitar que el antibiótico ejerza algún efecto sobre el microorganismo. Por lo tanto, no va a haber acción sobre la bacteria en este caso. ¿Ya? Puede haber también una modificación del antibiótico y estas modificaciones se realizan a través de enzimas, las cuales modifican entonces la molécula del antibiótico, y al modificarla no es capaz de ingresar, no es capaz de adherirse tampoco a los receptores y tampoco de ejercer su acción. También se puede modificar la permeabilidad bacteriana, ya impermeabilizando la bacteria, es decir, cerrando sus porinas, cerrando los poros para así evitar que el antibiótico logre entrar y pueda ejercer entonces su acción. También está la expulsión del antibiótico, ya se aumenta o se genera una mayor cantidad de bombas de flujo, ya para que éstas sean capaces de, una vez que el antibiótico logre entrar a la bacteria, poder ser expulsado fuera de ella y así entonces poder evitar que éste ejerza su acción.
Estos mecanismos entonces son los principales mediante los cuales entonces la bacteria o los microorganismos logran resistir la acción de los antibióticos. Existen grados de resistencia a los antimicrobianos, ¿ya? Y estas se pueden definir en tres grupos. Están los microorganismos multiresistentes, donde el patógeno ya es capaz de resistir la acción de por lo menos 3 clases de antimicrobianos, ¿ya? A los cuales se esperaría que hubiesen sido susceptibles, ¿ya? Si un microorganismo es resistente a al menos 3 clases de antimicrobianos, se habla de un microorganismo multiresistente. Está también la definición de extensamente resistente, cuando solo quedan 1 o 2 opciones de antimicrobianos frente a los cuales el microorganismo es susceptible. Es decir, un microorganismo que es susceptible solamente a 1 o 2 opciones de tratamiento es un microorganismo extensamente resistente. Y últimamente ha aparecido el concepto de panresistencia, cuando se habla de un microorganismo resistente a todos los agentes antimicrobianos que están comercialmente disponibles, ¿ya? Como les comentaba, últimamente ha sonado mucho más, se ha visto mucho más la existencia de microorganismos denominados panresistentes. El primer microorganismo, bacteria en este caso, que vamos a ver dentro de los más importantes, está Staphylococcus aureus, ¿ya? Aproximadamente en el año 2017, la Organización Mundial de la Salud publicó un listado de patógenos que son prioritarios, ¿ya? Y que representan la mayor amenaza para la salud por su resistencia a los antibióticos, y dentro de ellos está Staphylococcus aureus. Es una Coccacia gram positiva, ¿ya? Gram positivo, que es el principal patógeno de su género. Staphylococcus aureus habita la piel y puede ingresar al organismo a través de distintos dispositivos, como por ejemplo catéteres, también procedimientos quirúrgicos. Es causante de diferentes tipos de infecciones que pueden ser hospitalarios o también de tipo comunitario. También es importante Staphylococcus aureus por la elevada frecuencia que han aparecido cepas de tipo multiresistente, sobre todo a meticilina, ¿ya? Se denominan Staphylococcus aureus meticilina resistente, y que son los principales causantes de brotes de infecciones nosocomiales en nuestro país. También la importancia de este microorganismo es que tiene una gran respuesta adaptativa frente a los cambios del medio ambiente y puede adquirir así entonces genes de resistencia, lo que es importante, ya que lo ha hecho un residente habitual del hábitat de tipo hospitalario, ya provocando problemas de multiresistencia. ¿Cuáles son las dianas de los antimicrobianos que se usan en el tratamiento de infecciones de tipo estafilocócica? ¿Ya? Los primeros puntos frente a los cuales actúan entonces los antimicrobianos están la inhibición de la síntesis de la pared celular, y esto lo realizan los antibióticos de tipo beta-lactámicos y los glucopéptidos. Está la inhibición de la síntesis proteica, donde podemos encontrar también antibióticos como por ejemplo tetraciclinas, aminoglicósidos, macrólidos, ¿ya? Que son mayormente usados. Está la inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos. Esto lo realizan antibióticos como por ejemplo rifampicina o las quinolonas, grupos de antibióticos. Y la inhibición competitiva que se realiza por antibióticos como por ejemplo sulfonamidas o trimetoprim. Staphylococcus aureus entonces, como ya les había comentado, es un microorganismo que
merece un análisis y vigilancia porque es muy aislado en las infecciones de tipo intrahospitalaria o infecciones también asociadas a la atención de salud. Es el segundo microorganismo más aislado. Y además porque ha aparecido últimamente cepas resistentes con alta morbilidad y mortalidad, también en casos que son comunitarios, ¿ya? Existe cepas de Staphylococcus que son resistentes a vancomicina, que es el antibiótico que se utiliza para tratar infecciones causadas por Staphylococcus que son resistentes a la meticilina, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver cómo ha ido evolucionando la resistencia de Staphylococcus aureus frente a la aparición de los distintos antibióticos con las que se ha ido tratando. A partir del año 1940 aproximadamente, que aparece el antibiótico penicilina con que era tratado Staphylococcus aureus en un comienzo, prácticamente inmediatamente apareció la resistencia, y así luego entonces en el año 58 empezaron a aparecer las primeras cepas resistentes a vancomicina a nivel mundial, luego meticilina, y se fue diseminando entonces esta resistencia a nivel mundial, ¿ya? Los principales grupos de antibióticos a los cuales Staphylococcus aureus presenta resistencia, por ejemplo, son las oxazolidona, glucopéptidos, lipoglucopéptidos, y también los antibióticos beta-lactámicos, como ya lo había mencionado, con la resistencia a meticilina. Staphylococcus meticilina resistente, o con la sigla SAMR, como lo pueden ver ahí, entonces puede tener también, como les decía, un origen hospitalario donde se generan también cepas multiresistentes, ya no solamente resistente a la meticilina, y también un origen comunitario. Se encuentra distribuido ampliamente a nivel intrahospitalario, provocando infecciones graves, ¿ya? Principalmente este tipo de infecciones afectan al torrente sanguíneo, a enfermedades de sitios quirúrgicos y también neumonias, ¿ya? Según el CDC, que clasificó estos microorganismos de acuerdo a la amenaza que tienen de tornarse resistencia, Staphylococcus aureus meticilina resistente está clasificado como una amenaza de resistencia de tipo grave, ¿ya? Aquí podemos ver un gráfico que está sacado entonces del Laboratorio de Referencia de Infecciones asociadas a la Atención de Salud del Instituto de Salud Pública. El número de cepas de Staphylococcus aureus meticilina resistente que fueron recibidas en el Instituto de Salud Pública para la vigilancia de la resistencia a vancomicina dentro de los años 2014 al 2018 se ha mantenido relativamente constante, habiendo un pic ya en el año 2017. Sin embargo, en el año 2018 se ve una leve disminución en el número de cepas recibidas, ¿ya? Además, es importante señalar que en Chile, Staphylococcus aureus resistente intermedio o de nivel alto a la vancomicina, ya con su sigla VISA o BRCA, es objeto de vigilancia para la resistencia de los antimicrobianos. Y esto lo establece el Reglamento sobre Notificación de Enfermedades Transmisibles de Declaración Obligatoria. Staphylococcus aureus resistente a la vancomicina, ya de acuerdo a la clasificación del CDC, es una amenaza de resistencia de tipo preocupante. Están también otro grupo de cocáceas gram positivo, ¿ya? Que representan entonces una
una alerta por la generación de resistencias a nivel intrahospitalario, ¿ya? Son los Enterococcus, los cuales fueron descritos por primera vez en el año 1986, cuando se describió entonces Enterococo resistente a la vancomicina. Dentro del género Enterococcus, los más importantes son Enterococcus fecalis y Enterococcus faecium, que son las especies que producen entonces infecciones a nivel intrahospitalario. ¿Dónde aparecen las cepas resistentes? En pacientes que tienen una estadía prolongada, ¿ya? O un tratamiento prolongado con medicamentos antimicrobianos. Y están bajo vigilancia nacional las cepas que son resistentes a la vancomicina. Los enterococos resistentes a vancomicina ya se transmiten de una persona a otra por el contacto con las superficies contaminadas, por equipos contaminados o de persona a persona, ya sea de paciente a paciente, de personal a paciente, ya a través de las manos contaminadas. Enterococo ya tiene resistencia natural, ya, o intrínseca a una gran cantidad de antibióticos, natural e intrínseca, y también de resistencia adquirida a otro tanto más, ya, como por ejemplo ampicilina, penicilina, cloranfenicol, eritromicina, tetraciclina, quinolona, vancomicina, etc. ¿Ya? Enterococos presenta fenotipos de resistencia a los glucopéptidos y estos fenotipos se pueden clasificar con letras. De ellos, los más importantes son el fenotipo VAN-A y VAN-B, ya que se presentan en cepas de Enterococcus faecium y también de Enterococcus fecali, y este tipo de resistencia es adquirida, es decir, se puede traspasar de un microorganismo a otro, ¿ya? Aquí entonces podemos ver un gráfico del Boletín de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud del año 2019, donde se pueden observar entre los años 2014 y 2018 el número de cepas que se recibieron de enterococo según la resistencia a vancomicina y su porcentaje de confirmación, ¿ya? Donde podemos ver que en azul se pueden observar las cepas que se recibieron y las cepas en rojo, las cepas confirmadas entonces como resistentes a vancomicina, ¿ya? Y el porcentaje de confirmación, donde también podemos ver que se ha mantenido constante la pesquisa y la confirmación de cepas resistentes a vancomicina. De estas cepas, la mitad, en el caso de Enterococcus faecium, la mitad de ellas correspondieron al fenotipo VAN-A, y en el caso de Enterococcus fecalis, el 97% de las cepas estudiadas correspondieron a el genotipo VAN-A. Es importante entonces mencionar que las infecciones más frecuentemente producidas por este género bacteriano son infecciones de tipo urinaria, de infecciones de heridas quirúrgicas, intraabdominales, pélvicas y también las bacteriemias. Las enterobacterias que presentan enzimas, ya beta-lactamasas, son un grupo de microorganismos. Las enterobacterias son bacilos gram negativos, y las beta-lactamasas son enzimas, ya son enzimas que se clasifican en tres grupos, donde están las carbapenemasas, las beta-lactamasas de espectro extendido y las AMC. ¿Ya? Las beta-lactamasas entonces son enzimas que hidrolicen el anillo beta-lactámico de los antibióticos. De estas enterobacterias, las más importantes productoras de beta-lactamasas son Escherichia coli y
Klebsiella pneumoniae, las cuales entonces están clasificadas como amenaza de resistencia de tipo urgente por el CDC. Las beta-lactamasas de espectro extendido confieren resistencias a penicilina, aztreonam, cephalosporinas de la primera a cuarta generación, y de ellas se exceptúan cefamicina y los carbapenémicos, y además las mezclas con inhibidores de beta-lactamasa. Estas cepas cobran gran importancia ya que se encuentran principalmente en las unidades de cuadros intensivos y tienen una frecuencia de la presencia de beta-lactamasa de espectro extendido de un 9,8%. ¿Ya? Los cuadros infecciosos provocados por microorganismos con presencia de beta-lactamasa espectro extendido son muy importantes porque se asocian a una alta mortalidad y un aumento en la estadía hospitalaria. ¿Ya? Como les decía, entonces son infecciones graves y que presentan factores de riesgo asociados para la adquisición de estas bacterias con estas enzimas, ¿ya? Donde está la gravedad del paciente, cuánto tiempo lleva hospitalizado, las intervenciones quirúrgicas que haya tenido, la presencia de catéteres, de sondas de tipo urinario y el tratamiento antibiótico que pueda ser prolongado. Esto se asocia entonces principalmente a las unidades de cuidados intensivos. Y factores de riesgo: que el paciente haya tenido hospitalización previa, tratamiento antibióticos previos, la presencia de diabetes y la presencia entonces de infección de tipo urinaria recurrente. De estas beta-lactamasas, las más prevalentes ya son las TEM, SHB y la CTXM. La beta-lactamasa disminuyen también las posibilidades de tratamiento que pueda tener el paciente, ¿ya? En el caso de otras enzimas, que son las carbapenemasas, son súper importantes también porque estas enzimas se presentan también en enterobacterias y son capaces de hidrolizar los carbapenémicos. Dentro de estos carbapenémicos entonces están antibióticos como el imipenem, meropenem, ertapenem y doripenem, que son muy utilizados entonces en el tratamiento de infecciones provocadas por enterobacterias. Estas carbapenemasas ya se pueden clasificar en grupos, donde está la clase A, clase B, clase C, clase D. Y dependiendo de la clase, entonces hay representantes que son muy importantes por el riesgo que conlleva la presencia de estas carbapenemasas. Por ejemplo, de clase A está la KPC, de clase D la OXA, de clase D IMP, NDM y las carbapenemasas BIM. ¿Ya? ¿Por qué entonces son importantes? Porque estos carbapenémicos se utilizan en el tratamiento de infecciones de tipo nosocomiales que son graves y en algunos casos también en infecciones de tipo comunitario. También estos antibióticos se utilizan en las infecciones producidas por bacterias multiresistentes. Entonces, cuando son inhibidos por estas carbapenemasas, reducen las posibilidades de tratamiento a muy pocas, ¿ya? Una de las representantes más importantes de la presencia de estas carbapenemasas es Klebsiella pneumoniae KPC positiva. Y este es el grupo con más interés clínico. De hecho, esta bacteria se notificó, la primera notificación fue del año 2001, ¿ya? Y esta KPC tiene gran actividad contra aztreonam y carbapenémicos, aminopenicilina, ureidopenicilina y contra cefalosporinas de tercera generación. Se localiza en plásmido, lo cual entonces la hace transferible de una cepa a otra. Por lo tanto, tiene una facilidad de diseminación muy importante. Dentro de las enterobacterias positivas para carbapenemasas,
Klebsiella pneumoniae, entonces constituyó la especie más frecuente con un 49,2% del total de las cepas de enterobacterias positivas. Como ya les había dicho, entonces, de acuerdo a las clasificaciones que existen de las carbapenemasas, las que se aíslan con más frecuencia o que se pueden identificar son las de tipo KPC, NMD y BIM. Las bacterias que presentaron este tipo de carbapenemasas han tenido un aumento dentro del periodo de 2014 al año 2017 en nuestro país, ¿ya? En este gráfico podemos ver los casos ya de bacterias KPC positiva, de Klebsiella pneumoniae con presencia de KPC, entonces en los Estados Unidos, y ahí podemos ver que son un alto número entonces de aislamientos producidos por esta bacteria. De hecho, es tanta la importancia que ha tenido la presencia de estas carbapenemasas en Estados Unidos que se le ha hecho estas infografías donde entonces podemos ver aquí los riesgos que conlleva por los altos números de mortalidad que puede tener la presencia de esta bacteria dentro del sistema sistema hospitalario, ¿ya? Que en el CDC en el año 2009 entonces publicó una guía de control para infecciones provocadas por enterobacterias ya en los hospitales, donde están aproximadamente las mismas que ya habíamos mencionado, ya las precauciones de contacto entre los pacientes infectados y los colonizados, que cada hospital debiera tener un protocolo para la detección de cepas de Klebsiella pneumoniae o Escherichia coli que no son sensibles, es decir, que presentan resistencia a los carbapenémicos, ¿ya? Y si se identifican contactos positivos, se deben reforzar las precauciones de contacto y vigilancia microbiológica hasta que no aparezcan nuevos casos. Aquí podemos ver entonces también un gráfico donde se observa la resistencia a ciprofloxacino de esta enterobacteria Klebsiella pneumoniae en el país, ¿ya? Donde se ve un aumento de las cepas resistentes a ciprofloxacino a partir del año 91 hasta el año 2014, ¿ya? Donde la última medición se vio entonces mucho más aumentada. Dentro de los bacilos gram negativos no fermentadores está Pseudomonas aeruginosa, ya como una de las bacterias más importantes y que son más frecuentemente asociadas ya a infecciones de tipo nosocomial y que pueden ser multiresistentes, lo que conlleva un peor pronóstico en los pacientes. Es causante entonces de infecciones de tipo respiratorias bajas asociadas a ventilación mecánica, infecciones asociadas a catéter urinario, infecciones de sitios quirúrgicos e infecciones del torrente sanguíneo. Pseudomonas aeruginosa presenta multiresistencia, la cual puede ser adquirida ya, pero también puede ser presentada de manera natural, es decir, puede ser intrínsecamente resistente a ciertos antibióticos, como por ejemplo puede ser resistente a cefalosporinas, a tetraciclinas, cloranfenicol, macrólidos, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver un cuadro donde se han enumerado los distintos mecanismos por los cuales presenta resistencia a los antibióticos, ¿ya? Ciertos mecanismos se asocian a la resistencia de algunos antibióticos. De estos mecanismos, el clave, ¿ya? El que más se ha relacionado a la resistencia intrínseca y adquirida es la presencia de bombas de flujo,
ya es decir, el antibiótico ingresa a la bacteria, se activan estas bombas de flujo y por lo cual entonces son expulsados hacia el exterior y que van a generar resistencia a ciertos antibióticos. También se ha observado la presencia de mecanismos de modificación enzimática de los antibióticos y estos generan resistencia, por ejemplo, a amicacina, gentamicina. También entonces podemos observar aquí que en Estados Unidos se ha visto entonces que ha habido una disminución en los casos de Pseudomonas aeruginosa multiresistente ya en los cuadros infecciosos. Pero aquí en Chile podemos ver que los porcentajes de sensibilidad a los antibióticos, los cuales se evalúan este microorganismo, son todos sobre el 50%. ¿Ya? Acinetobacter baumannii también es un microorganismo muy importante, ya que se ha visto y se ha clasificado como un microorganismo multiresistente y en algunos casos se le ha clasificado como panresistente. Ya se ha convertido entonces en uno de los patógenos oportunistas más peligrosos debido a la gran variedad de resistencia a antibióticos que ha ido desarrollando. Y estos están relacionados a mecanismos enzimáticos como la presencia de beta-lactamasa, a la disminución de la permeabilidad por la presencia de porinas, a la presencia de bombas de flujo y a la alteración del sitio donde se une el antibiótico a la bacteria, ya lo que le altera entonces la acción de los carbapenémicos. Pero el mecanismo de resistencia más frecuente que se asocia a los betalactámicos entonces es la presencia de una cefalosporinasa de tipo AMC. Este microorganismo puede causar neumonias, bacteremias, meningitis, infecciones del tracto urinario y se asocia a una alta mortalidad. ¿Ya? Entonces los factores de riesgo que existen son la hospitalización prolongada, la estancia en unidades en UCI, la presencia de procedimientos quirúrgicos recientes, uso de antimicrobianos o la presencia de catéter. ¿Ya? Aquí podemos ver también en esta tabla el resultado de 117 aislamientos que estudiados en el año 2018, donde se le estudiaron estos antibióticos, donde los porcentajes de sensibilidad varían, por ejemplo, desde un 30% de sensibilidad a ciprofloxacino a un 64% de gentamicina. Por lo tanto, entonces hay varias interrogantes, ¿ya? Donde en caso de presentarse muchos mecanismos de resistencia, ¿con qué se realiza el tratamiento? Ya que van a quedar pocos antibióticos efectivos y en algunos casos ninguno. ¿Cómo se afronta el tratamiento? Según la localización de la infección y el patrón de resistencia que pueda presentar el microorganismo. ¿Ya? Los principales antibióticos que se utilizan son colistin, tiazilina y sulbactam. Y aquí también, dependiendo del cuadro, puede haber un enfoque terapéutico. ¿Ya? Hay un enfoque estándar que es la colistina y un segundo agente que puede ser, por ejemplo, carbapenem. Como les comentaba entonces, la importancia de este microorganismo es que se ha documentado nacionalmente y en publicaciones extranjeras el aislamiento de cepas resistentes a casi todos los agentes antimicrobianos que están comercialmente disponibles. Por lo tanto, la disponibilidad de tratamiento es bajísima. Y esto plantea también la interrogante y la necesidad de desarrollar nuevos agentes antibacterianos, ¿ya? O de resucitar o de volver a utilizar agentes que no estaban siendo utilizados. Aquí también entonces un cuadro donde pueden evaluar la resistencia a ampicilina entre los años 91 a 2014 aquí en el país. También aquí podemos ver el comportamiento de estos bacilos no fermentadores como Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, que son tan importantes por su
la presencia de multiresistencia a imipenem, meropenem, ya donde hay porcentajes de resistencia alrededor del 38% en el caso de Pseudomonas aeruginosa, y la presencia de porcentajes cercanos al 70% en Acinetobacter baumani. Perdón. Entonces, aquí en Chile se hace la solicitud de que se informen, ya se deben estudiar e informar las combinaciones de microorganismos y de ciertos antimicrobianos. Ya esto está en la norma técnica sobre prevención y control de infecciones, ya de la vigilancia de resistencia a los antimicrobianos en los agentes que producen infecciones asociadas a la atención de salud, y de los microorganismos que se deben estudiar, que ya más o menos lo hemos visto: Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumani, Enterococcus fecalis y Enterococcus faecium. Se hace un listado de los antibióticos a los cuales se le debe medir la susceptibilidad, y eso se debe informar, ¿ya? Los datos estadísticos de los casos de resistencia antimicrobiana se deben informar en la Secretaría Regional Ministerial de Salud respectiva, en la forma y condiciones que se determinen mediante la resolución del Ministerio de Salud. Aquí finalmente también quería nombrarles un representante de otro tipo de microorganismos, que son los hongos, ¿ya? Los hongos son microorganismos ambientales que se comportan como patógenos oportunistas, y de esta manera entonces provocan infecciones que pueden llevar a la muerte de los pacientes, sobre todo porque afectan a pacientes inmunodeprimidos, ¿ya? Pacientes que están con su sistema inmunológico debilitado por diferentes cuadros infecciosos o patologías, y estas infecciones se tratan con antifúngicos que son azólicos. Los antifúngicos azólicos también se están utilizando en la agricultura, ya para prevenir y tratar enfermedades fúngicas de los cultivos, y esto ha hecho aumentar entonces la resistencia de los hongos frente a los antifúngicos de tipo azólico. Por lo tanto, entonces estamos disminuyendo las posibilidades de tratamiento de las patologías producidas por hongos, como es el caso de Aspergillus fumigatus, que es uno de los hongos que produce mayores cuadros asociados al ambiente intrahospitalario, ¿ya? Entonces nos estamos quedando con posibilidades de tratamiento frente a estos agentes. Por otro lado, están también las infecciones provocadas por levaduras del género Cándida, que también se han vuelto resistentes a los medicamentos con los cuales se han ido tratando de manera frecuente, y aquí podemos ver que de estas cándidas la mayoría produce infecciones de tipo asociadas al torrente sanguíneo, y de esta la más frecuentemente aislada es Candida albicans, ¿ya? Pero así también se aíslan otras especies de cándida de importancia y que presentan también una alta resistencia a los antifúngicos, ¿ya? Cándida también puede producir otros cuadros infecciosos, no solamente asociados al torrente sanguíneo, también afectan a cuadros infecciosos que afectan la piel, la cavidad oral, la vagina, etc. Y cuando son asociadas al torrente sanguíneo, entonces pueden producir infecciones graves, ya, con también una alta mortalidad, ¿ya? Entonces, por lo tanto, de acuerdo a todo lo que hemos hablado, es fundamental que en los agentes multiresistentes se detecten nuevos patógenos que vayan emergiendo, como en el caso, por ejemplo, de las levaduras Candida auris. Es un patógeno emergente que afecta a personas inmunodeprimidas y que pueden estar asociadas al ambiente intrahospitalario. Entonces es importante estar atentos a la presencia de nuevos patógenos que puedan ir emergiendo. Y esto también está de la mano del monitoreo de las tendencias epidemiológicas. Se debe medir la efectividad de las intervenciones que se han realizado para la contención entonces de toda esta aparición de agentes multiresistentes.
Y para esto es importante la participación y trabajar en conjunto con los laboratorios de microbiología, ya para que se realicen antibiogramas, para que se estén al día los reportes y para que se vayan entonces detectando las infecciones y que no se traten también las colonizaciones, ¿ya? Por todo entonces lo que hemos conversado, espero que les haya quedado claro la importancia entonces de la detección y de la vigilancia de los agentes multiresistentes que puedan estar asociados a las infecciones asociadas a infecciones de salud, ya, para que se puedan entonces manejar y así controlar con todas las medidas que están descritas en las normas hechas para poder contener este tipo de cuadros infecciosos. Muchas gracias.